Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación al Instituto Politécnico Nacional, a la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Un gusto estar aquí con ustedes para tratar de platicar, de compartir mi experiencia en términos de internacionalización, que es sobre todo pues desde la visión de una de instituciones mexicanas que han empezado a trabajar este tema de manera importante en los últimos años. Entiendo que ustedes son fundamentalmente profesores de aquí del Poli y de algunas otras universidades de aquí de México, ¿verdad? Sustancialmente. ¿Hay gente de Nicaragua, de Centroamérica? ¿O no hay aquí ahora? Para tratar de enfocar de mejor manera mi presentación. Mi presentación es muy grande, entonces inclusive yo pensé que podría haber algunos estudiantes, habrá láminas en las que me detenga más y en otras trataré de abundar, buscando que pues resulten del mayor interés para ustedes y del mayor provecho toda esta información que yo pueda comentarles. El tema de la internacionalización en México sobre todo ha tenido una preponderancia en los diferentes espacios educativos de nivel superior sustancialmente desde los años 90 para acá. Yo creo que de alguna forma, en paralelo a la apertura comercial de México hacia el mundo, también se dio una modificación o una apertura de las universidades de la educación superior hacia estos fenómenos globalizadores o internacionalizadores de la economía a nivel mundial. Entonces, de entonces a la fecha, pues se ha vuelto muy recurrente el tema de la internacionalización en todos los espacios. Creo que no hay rector de una universidad mexicana que en su toma de posesión evada o evite este tema. Siempre está presente, siempre suele estar presente en los diferentes discursos a nivel universitario, pero también es un tema que ha adquirido mucha relevancia en el ámbito de los ministerios, de la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT, en fin, hay una serie de actores que en México, pues prácticamente los actores más importantes en materia de educación superior, trabajan ya el tema de diferente manera. Y esa es la idea de mi presentación, poderles dar una visión sobre todo a partir de la experiencia que yo tuve trabajando en ANUYES. Trabajé ahí 17 años, siempre en el área internacional, entonces me tocó esta parte de los 90 hasta el 2011, conocer cuáles han sido las iniciativas que se han trabajado en la materia. Y de eso, fundamentalmente, esa experiencia que tuve la fortuna de vivir, pues es la que les quiero comunicar y platicar ahora a partir de esta charla. Esos son los temas que abordaré en la presentación: la internacionalización de la educación superior, en lo general, el fenómeno en México, otras experiencias en el extranjero, y cuáles son los que consideramos los retos para la internacionalización desde una perspectiva mexicana. En el fenómeno de la internacionalización podemos encontrar dos variantes que trabajan en paralelo, que a veces se cruzan. Hay una parte que tiene mucho que ver con la cooperación internacional. Estoy seguro que en el Instituto Politécnico Nacional y en otras universidades públicas mexicanas lo que prevalece en términos de internacionalización son las iniciativas enfocadas a tratar de fomentar la cooperación en materia de educación superior. Y diría que en México en general ese es el factor fundamental que mueve la internacionalización en las instituciones. Sin embargo, también existe una vertiente o una iniciativa, un impulso de internacionalización derivado de la competencia que muchas instituciones educativas en el escenario mundial educativo establecen para captar estudiantes y generar una serie de beneficios que pasan por lo económico, lo cultural, lo social, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que en lo general creo que impulsan a la cooperación internacional entre las universidades en materia de educación superior?
Sustancialmente hay unas asimetrías muy grandes entre los países que obligan, digamos, a establecer relaciones de colaboración para poder construir respuestas efectivas a problemas comunes. Y en ello encontramos asimetrías al interior de los países, pero también entre los países. En México tenemos asimetrías no solamente mirando hacia Estados Unidos, sino también mirando hacia Centroamérica, y sin embargo tenemos problemas comunes. De ahí hay un origen fundamental que da base a lo que tendría que ser las actividades de cooperación entre las universidades. Los problemas regionales también son elementos que nos obligarían o que nos deberían de obligar a desarrollar trabajos de cooperación a nivel educativo, viendo a las universidades como los espacios en donde a través del conocimiento se analizan, se diagnostican los problemas y también se puede presentar la posibilidad de generar alternativas de solución a los mismos. También tenemos un acceso diferenciado al conocimiento, los niveles de desarrollo alcanzados por las universidades y por los países también obligan a que el acceso a tecnologías de punta pudiera darse derivado de esta colaboración. Y hay espacios a nivel mundial en donde la cooperación también se ha utilizado para construir nuevas identidades, como el caso de la Unión Europea, que han trabajado mucho, que han utilizado mucho a la educación superior como un elemento para construir no solamente una educación superior europea más competitiva, unas universidades europeas más fuertes y que pueden posicionarse de mejor manera ante espacios como el estadounidense o el asiático, sino que también lo han utilizado para construir una identidad europea más sólida entre los jóvenes, utilizando para ello diferentes programas de movilidad estudiantil. En cuanto a la venta de servicios educativos internacionales, hay un fenómeno de globalización de las economías que ha también comentado que las universidades se posicionen en la educación superior como un mercado para captar estudiantes a nivel mundial. Se estima que existen a nivel mundial alrededor de 4.5 millones de estudiantes internacionales, es decir, estudiantes que están cursando sus estudios superiores en una universidad, en un país que no es el de ellos. La relevancia de los factores educativo, científico y tecnológico, también como elementos de desarrollo social y su acceso restringido, también es un factor de atracción de muchos estudiantes extranjeros hacia determinados espacios para comprar el servicio educativo en ese país. Hay desarrollo asimétrico de polos de conocimiento y también el surgimiento de nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido la oferta a nivel mundial de diferentes grados, de diferentes posgrados, licenciaturas, por vías no presenciales, y ello también ha generado nuevos retos en materia de educación internacional. Aquí traigo algunas láminas de lo que piensa la UNESCO con relación a la internacionalización. Me brincaré estas, pero desde 1998 les diría que la UNESCO ha venido haciendo pronunciamientos favorables para tratar de impulsar la internacionalización de las universidades en lo general a nivel mundial. Ahí se hacen definiciones de cómo la internacionalización es un factor que puede ayudar a paliar las brechas de desarrollo entre los países, a facilitar la transferencia de conocimiento. Hay una convicción de este organismo internacional tan importante de promover este tipo de actividades como factores para favorecer el desarrollo de los países más atrasados, ¿no? Las redes internacionales se visualizan también como elementos de la solución para fortalecer la comprensión mutua y una cultura de paz. Son los pronunciamientos que hace la UNESCO. ¿Qué tipo? Aquí de una manera muy esquemática voy a platicarles de lo que podríamos entender de la internacionalización. La internacionalización a primera instancia o a bote pronto, pues uno lo visualiza como estudiantes que se van al extranjero para estudiar su grado completo, hacer un intercambio, ese tipo de cosas, pero es mucho más que eso. Pueden hacerse muchas otras cosas
que no necesariamente se centren exclusivamente en eso y que pueden también utilizar o adoptar actividades menos costosas, pero sí con un impacto importante en la comunidad estudiantil o en la comunidad académica también. En términos de lo que ya podríamos denominar la internacionalización en casa, es decir, la internacionalización que se aplica en la universidad, se puede señalar como parte de ello la atracción de estudiantes internacionales, tanto de intercambio como para cursar el grado completo, la internacionalización del plan de estudios y de los materiales de enseñanza, la oferta de programas en lengua extranjera. Ese es un elemento también sustancial para poder insertarse en el fenómeno internacional de manera adecuada, la oferta de programas regionales y sobre países en específico, y también el reclutamiento e intercambio de académicos e investigadores. Otras actividades de internacionalización en casa, el desarrollo y oferta de programas y grados conjuntos, la creciente cooperación internacional en investigación, la promoción en campus de actividades internacionales, la organización de eventos y conferencias internacionales, la promoción de oportunidades de trabajo internacional para estudiantes y la internacionalización de la dirección y gestión institucional. Estos son, digamos, elementos que a nivel internacional existe el consenso sobre como opciones para tratar de incentivar o tratar de fortalecer la internacionalización al interior de sus propias universidades. Hay otra parte que obliga a, que enfoca la internacionalización a partir de lo que se desarrolla hacia el exterior. Hacia el exterior se puede incentivar que los estudiantes se vayan a estudiar al extranjero, que se puedan desarrollar prácticas profesionales internacionales, crear vínculos internacionales para la vinculación, promover que los académicos enseñen e investiguen en el extranjero, desarrollar consultoría, oferta internacional de cursos y programas, acuerdos de asociación, la acreditación de programas a través de organismos internacionales son otros elementos, otro elemento también que suele incentivar y facilitar la internacionalización, la oferta de grados conjuntos o compartidos, el establecimiento de campus en el exterior. Algunas universidades ya desarrollan eso, sobre todo universidades anglosajonas, tienen una experiencia muy grande en ese tipo y unas políticas también muy agresivas en términos de posicionarse a nivel mundial como oferentes de servicios educativos de nivel superior. La instalación de centros de investigación especializada en el extranjero, desarrollar una agenda, contar con una agenda de desarrollo internacional, proyectos de fortalecimiento de capacidades o de asistencia técnica, y el voluntariado internacional. Esas son diversas modalidades que todas las universidades pueden desarrollar. No necesariamente desarrollan todas esas actividades, pero sí es un menú del cual muchas universidades hacen uso de varias actividades de ellas. Las universidades hacen uso y intentan ir construyendo esta cultura de internacionalización entre las universidades. En México realmente, a mí como trabajando en ANUYES, pues me ha tocado ver el fenómeno durante, les digo, más de casi 2 décadas, y hemos visto diferentes niveles de internacionalización. Y una cuestión importante es que no necesariamente estos avances se dan en las universidades más grandes como uno lo pensaría, que sí se da en las universidades grandes, por supuesto que la UNAM, el POLI, la UAM, la Universidad de Guadalajara tienen programas de internacionalización importantes, pero también hay instituciones pequeñas que con menos recursos han podido ir ganando espacios de internacionalización o espacios de cultura internacional, diría yo, bastante concretos y bastante sólidos, y hay varias universidades que reflejan que el trabajo no necesariamente, el trabajo de la internacionalización no necesariamente implica los grandes montos financieros. Sí es un trabajo que requiere de recursos importantes, pero también hay la posibilidad de que utilizando los pocos recursos que se tengan
se logren, se alcancen resultados importantes que permiten generar una cultura en la que se utilizan varios de estos elementos que recién les he mencionado en estas láminas, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el caso de la Universidad de Colima es un caso bastante notable en términos de internacionalización, una universidad que se sabe mover bastante bien en el ámbito asiático, pero también norteamericano y latinoamericano, a partir de programas bastante sólidos en los que la continuidad de políticas juega un factor fundamental para poderlo consolidar. Hay un problema en México en las universidades, en muchas universidades se da una fractura con los cambios de rector, se da una fractura en los trabajos en materia de cooperación internacional, y eso va generando un deterioro o también un ejercicio muy caro de los trabajos de internacionalización, porque evidentemente hay que volver a capacitar a mucha gente que ya había acumulado un capital importante en términos de conocimiento, y los cambios administrativos generan en muchas ocasiones problemas grandes y costosos en esta materia a las universidades. En el caso mexicano, bueno, les platicaré, seguramente ustedes conocen muy bien varios de los programas que manejan estos organismos. Ahí tenemos una lista de los organismos nacionales que inciden de manera muy directa en lo que es el trabajo de internacionalización de la educación superior. Y en el caso también de organismos internacionales, pues ahí tenemos un ejemplo de varios organismos que han venido trabajando de manera notable y de manera con un impacto pues importante en estas actividades. En el caso mexicano, ahí mencionamos el grupo de Universia del Banco Santander y organismos como la Agencia Española, que bueno, España hasta el 2011, porque del 2011 para acá realmente desafortunadamente hemos perdido un interlocutor que solía apoyar bastante este tipo de actividades, pero la crisis española los tiene muy afectados y estas organizaciones españolas en la actualidad pues tienen poca participación. No así el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, por ejemplo, que tenemos allí. Francia sigue trabajando también de manera muy notable lo que es la cooperación internacional, y la Unión Europea también, aunque ahora ya con menos recursos, siguen trabajando ese tipo de actividades, siguen financiando, ¿no? En México, ¿para qué hemos utilizado fundamentalmente la internacionalización? Pues creo que principalmente se ha buscado formar recursos humanos de nivel posgrado, más a nivel licenciatura, sobre todo a través de intercambios, pero también los posgrados a través de becas, el intercambio de estudiantes en áreas específicas, ingenierías, idiomas, y también la internacionalización de la educación superior a través de la inclusión de estudiantes extranjeros. El CONACYT tiene en la actualidad la posibilidad de becar a estudiantes extranjeros que vengan a programas inscritos en el PNPC, y también se ha tenido una participación quizá un poco más discreta, pero también en materia de redes bilaterales y regionales de académicos para desarrollar actividades de investigación y docencia en atención a problemas nacionales y regionales. Ahí, bueno, tenemos un desglose de lo que son las actividades, los programas, pero más bien, que han desarrollado en materia internacional el CONACYT, la SEP, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la NUYES, a partir de sustancialmente en los últimos 12 o 13 años. Eso es lo que las universidades, estos organismos mexicanos han estado trabajando en esta materia. Y ahí tenemos pues lo que habíamos mencionado en la lámina anterior: programas de becas para posgrados, la integración de becarios extranjeros a México,
Hay también, así como el CONACYT ofrece estos programas de becas para estudiantes extranjeros a que vengan a cursar posgrados a México, también hay una vertiente de venta de servicios que desarrollan algunas universidades mexicanas. Pondré el ejemplo del TEC de Monterrey, quizá la Universidad de las Américas Puebla, la Autónoma de Guadalajara, etcétera, que ellos salen al mundo a ofrecer sus cursos, a vender sus cursos para captar estudiantes y generar ingresos propios, pero también de manera paralela ellos van desarrollando programas de cooperación muy efectivos que van posicionando a sus estudiantes en diferentes universidades del mundo para desarrollar estancias de intercambio, y también han capturado o han captado, más bien capturados son más como una cuestión de policíaca, no es la palabra correcta, es todo lo contrario. Han captado muchos estudiantes, muchos profesores extranjeros para internacionalizar de alguna manera su planta docente, y creo que en buena medida se puede decir que han sido exitosos para ese tipo de trabajos. Hay que reconocer que el TEC de Monterrey es un instituto que se maneja a través de políticas que permanecen a pesar de los cambios administrativos, y ellos son muy enfáticos en eso, y yo creo que es en buena parte la medida de su éxito en esa materia. La Secretaría de Educación Pública pues ha desarrollado diferentes programas. El PROMESAN fue un programa de movilidad estudiantil en América del Norte. Cuando nosotros estábamos viviendo el furor del TLC, bueno, algunos lo veíamos de manera optimista, otra gente o algunas otras empresas lo sufrieron, pero en términos educativos se generaron también programas con la idea de movilidad, de fomentar la movilidad en América del Norte. Desafortunadamente estos programas han sido muy pálidos, han sido muy grises, y también han sido poco efectivos para incentivar la movilidad estudiantil en América del Norte. En la actualidad tenemos un foro binacional que se ha creado ahora recientemente entre los presidentes de los dos países para tratar de incentivar la movilidad hasta en 100,000 estudiantes para los próximos 5 años, 100,000 mexicanos y 50,000 estadounidenses, y bueno, ese es un reto importante. Ojalá que se pudiera contar con un diagnóstico de lo que se ha hecho hasta la fecha para poder sustentar esta nueva iniciativa y poder aprovechar las experiencias que se tuvieron anteriormente y que no estoy seguro que se hayan podido diagnosticar de manera completa, para poder ser tan optimistas en incentivar un programa de movilidad ahora con Estados Unidos. Estados Unidos en general es un país poco accesible a la cooperación. Es difícil poder establecer acuerdos de colaboración en donde no haya un beneficio económico para ellos, y diría que en lo general para los países anglosajones es muy difícil desarrollar la cooperación. Ellos están muy enfocados en lo que es la venta de sus servicios, y eso significa para ellos dar preferencia a captar estudiantes que cursen su grado completo en sus universidades, y no a estudiantes de intercambio que no les dejan ningún beneficio económico. Hay otros actores, sobre todo en el resto de Europa, España, Francia, Alemania, Holanda, con los que es más factible desarrollar actividades de cooperación en donde no haya implícito un beneficio económico para esos países exclusivamente, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, vienen ellos manejando diversos programas que inclusive ustedes como académicos pueden utilizar para traer expertos de otros países, pueden conseguir financiamiento a través de los programas que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no solamente las becas que otorgan ellos para extranjeros y mexicanos que vienen o van a otro país. Y la NUYES ha desarrollado también diferentes programas de intercambio estudiantil, de movilidad docente y de iniciativas regionales. Yo tengo en la memoria, guardo varios ejemplos de participaciones del Politécnico en diversos programas con Centroamérica y también con Francia, sobre todo. En México, bueno, se hizo recientemente una encuesta para conocer cuál era el estado de la
de uno de los elementos de la internacionalización, cuántos estudiantes mexicanos han participado en la internacionalización y cuántos extranjeros se han recibido. Esta encuesta la desarrolló la SEP por una iniciativa de algunos funcionarios y bueno, ahí se marca que hemos tenido 11.371 estudiantes mexicanos que han participado en movilidad durante un año, 2010-2011, en el ciclo 2010-2011, lo cual representa el 1.08 de la matrícula que respondió, de la matrícula de las universidades que respondieron a la encuesta. En realidad, ahí si metemos a todas las universidades que no respondieron, las otras que no respondieron, el porcentaje se va todavía mucho más bajo, no llegaría yo creo que ni a la mitad, ni al 0.5. En fin, ese es un ejercicio que recientemente ha hecho la Secretaría de Educación Pública, no sé si lo vuelvan a hacer, se atravesó el cambio de sexenio y ya ven que aquí pues cambia el sexenio y luego de repente dejamos de hacer muchas cosas, pero sí sería importante sobre todo contar con información que nos permita conocer cuáles son los volúmenes de movilidad entre los estudiantes a nivel en nuestro país y su relación o sus relaciones internacionales. Hay algunas universidades, bueno, algunas universidades que no respondieron. La UNAM, por ejemplo, pues es una universidad que tiene una movilidad muy grande. ¿Por qué no respondió? Yo les diría que sustancialmente porque hay una gran dificultad para que la UNAM misma sepa cuánta gente está moviendo dentro de sus propios estudiantes y profesores. Es muy difícil, en anteriores ocasiones nosotros en ANUYES llegamos a hacerles encuestas también sobre este tema y era muy difícil tener la respuesta de ellos porque en ese mar de centros de investigación y de facultades y de divisiones hay una atomización de la información que captarla es francamente muy difícil. Bueno, esa es una lámina de la Gran Tenochtitlán, es para que se acuerden de cómo era el DF hace algunos siglos. Es una de las frescos de Diego Rivera, ¿no?, que está en el Palacio Nacional. Son hermosos realmente, los pueden ir a visitar cuando gusten. ¿Qué está pasando en materia de internacionalización en otras partes del mundo? La Unión Europea es un actor ineludible en este tipo de temáticas por toda la cantidad de iniciativas que han desarrollado, que no solamente se enfocan en Europa, sino que también invitan a participar a universidades, pues yo diría que de casi todo el mundo. De repente hasta con Estados Unidos se llevan bien y me refiero a que hasta con ellos se llegan a llevar bien porque tienen filosofías muy diferentes. El discurso de cooperación internacional de la Unión Europea es mucho más inclusivo, mucho más integrador y menos competitivo. Entonces, de ahí que la Unión Europea sea un actor importante en este tema. Han utilizado la internacionalización de la educación superior como un factor de cohesión social, se los mencionaba al principio de la plática. También buscan posicionar a la Unión Europea en términos de calidad en una mejor posición a nivel mundial. Han desarrollado iniciativas muy fuertes, muy agresivas, muy valientes, diría yo, el proceso de Bolonia, la construcción del espacio europeo de educación superior, todas estas iniciativas que generaron para tratar de establecer parámetros comunes entre las profesiones y poder interdialogar entre los diferentes países que forman la Unión Europea, más otros, porque en el proceso de Bolonia la Unión Europea la integran 27 países y el proceso de Bolonia incluía más de, creo que cerca de 50, inclusive a Rusia, perdón. Entonces, hay una serie de iniciativas muy grandes para tratar de construir lo que ellos llaman el Espacio Europeo de Educación Superior sobre la base de calidad y sobre la base de un mejor entendimiento entre los diferentes países, entre las universidades de los diferentes países.
Estados Unidos, ¿qué papel juega también en este espacio de la internacionalización? Les comentaba anteriormente que es un país en el que la internacionalización se vislumbra fundamentalmente a partir de la captación de estudiantes extranjeros que se integran en sus universidades para cursar sus carreras, sus posgrados de manera completa. Están generando algunas iniciativas como esta con México de tratar de incentivar el intercambio entre los estudiantes, pero realmente tienen una presencia ahí todavía muy escasa. En realidad para ellos la internacionalización de sus universidades pues es el país el principal atractor de estudiantes internacionales, 765.000 estudiantes inscritos, digamos, cada año. No lo estoy diciendo mal, inscritos en sus licenciaturas o posgrados, no son nuevos cada año, son los 765.000 que, por ejemplo, en el 2011 estaban inscritos. La cifra generalmente va increciendo poco a poco. ¿Quiénes son la mayor parte de los estudiantes de esos 765.000? México ocupa el 9º lugar, tiene más o menos 14.000 estudiantes de nivel superior, es decir, jugamos un papel precario, minoritario en ese mundo de gente extranjera que estudia en universidades estadounidenses. Estos estudiantes le generan a la economía estadounidense 23.000 millones de dólares. No es una cantidad despreciable, esa es una cantidad, para instituciones educativas, pues es un mundo de dinero, es una cantidad de dinero muy grande. Y en cambio, Estados Unidos ha enviado al extranjero 274.000 estudiantes que fundamentalmente se fueron a Europa y algunos a Asia. En el caso de Reino Unido es otro país que también tiene muy definida su política de atracción de estudiantes a nivel internacional, y es un país que pues dada la calidad también de sus universidades, pues tienen definidas una serie de medidas para tratar de captar estudiantes en Asia, en América Latina y en otras partes del mundo, generando con ello pues también una atracción importante. Ellos tienen 435.000, ¿cierto? Y 435.000 estudiantes, y eso les genera 8.000 millones de libras, deben ser la mitad de lo que le generan más o menos a Estados Unidos, unos 14.000 millones de dólares. Y para la economía, y el departamento del gobierno del Reino Unido para la innovación para innovación y habilidades en negocios tiene definidas una serie de beneficios muy claros sobre lo que es la internación de estudiantes extranjeros en su economía, y no solamente los circunscriben a factores económicos, ahí se mencionan algunos factores en los que pues el país como tal o la región Reino Unido como tal genera un impacto social también al vender sus servicios. China también ha trabajado el tema en materia de internacionalización. Lo que les estoy presentando es lo que ellos están trabajando en esta década en materia de internacionalización, y también tienen un programa importante, muy definido con relación a la necesidad de posicionar a sus universidades en el espacio internacional, pero también para formar a sus cuadros, a sus jóvenes en espacios o en países donde ellos consideran que pueden obtener una formación de calidad muy importante. No me voy a detener mucho en esos detalles porque ya veo que se me está viniendo el tiempo encima, y entonces voy a tener que irme un poquito más rápido. Pero ahí están algunas medidas que han desarrollado los chinos para poder fomentar la internacionalización de su educación. Aquí siguen algunos otros. También tienen un plan para reclutar talentos extranjeros que se vayan a trabajar hasta 3 años
en universidades chinas. Estos talentos, ellos tienen ya definidos un esquema a partir del cual esperan definir los perfiles de estos talentos que podrían aprovechar el programa para enseñar en universidades chinas, y una estrategia muy grande también para promover lo que es la enseñanza del idioma chino a nivel mundial a través de lo que son los institutos Confucio. Chile, bueno, me brinqué a Brasil. Brasil tiene, recientemente han desarrollado Ciencias Sin Fronteras. Es un programa a través del cual piensan otorgar 100,000 becas a estudiantes para desarrollar estancias de intercambio en universidades de lo que ellos consideran las mejores clasificadas. Para ello están utilizando los rankings. Les hablaré muy rápidamente también de los rankings. En realidad son clasificaciones pues bastante polémicas a nivel mundial. Sin embargo, muchos países, a pesar de las limitaciones que los propios rankings tienen, muchos países o muchos gobiernos están utilizándolos para poder colocar a sus becarios, a sus estudiantes de intercambio en esas universidades bien clasificadas en los rankings. La mayor parte del financiamiento de este programa de Brasil, que intenta posicionar al país de mejor manera en el escenario de la educación superior internacional, sí hay, digamos, en América Latina iniciativas que todavía se quedan cortas, digamos, en materia de internacionalización, pero sí hay iniciativas como la brasileña, la chilena, la mexicana, que intentan posicionar a la educación superior de su país, o que intentan posicionar a sus estudiantes y aprovechar el fenómeno de la internacionalización para contar con cuadros de mejor calificación dentro de sus recursos humanos, ¿no? El caso de Chile, también ellos tienen un programa de becas que desarrollaron desde hace 5 años y fundamentalmente para fomentar las posibilidades de estudio en el extranjero de los jóvenes y de formar, sobre todo a nivel posgrado, postdoctorados, a los estudiantes en diversas universidades del extranjero. Se enfocan ahí ellos también a la formación técnica de nivel superior, a la formación docente, y los estudiantes, para poder optar, para poder conseguir uno de estos apoyos que otorga el gobierno chileno, deben de optar por elegir entre a universidades que estén colocadas entre las 150 mejor a través de los rankings de Shanghai Times. Bueno, los rankings, quizá ustedes ya conozcan bastante del tema y lo conozcan hasta mejor que yo. Solamente mencionaré muy rápidamente la existencia de las principales compañías o las principales universidades que desarrollan este tipo de ejercicios. Ahí menciono en esa lámina pues cuáles son los criterios para la clasificación de las universidades que utiliza el ranking de la Universidad de Shanghái. Y ahí tienen ustedes, pues son criterios muy fuertes en términos de el trabajo en materia de investigación que se desarrolla por parte de las universidades, y de alguna forma, pues en lo general, las empresas que se dedican a desarrollar rankings, estas clasificaciones de universidades a nivel mundial, han venido a lo largo de los pocos años que tienen trabajando este tema, ampliando el menú de indicadores que utilizan para poder hacer la clasificación, y por ello también pues ha habido, se ven en ocasiones algunas variaciones importantes, sobre todo lo hemos visto en el caso de la UNAM, ¿no? Variaciones importantes en términos de su posicionamiento. Sin embargo, como dicen algunos críticos, son rankings que están muy ad hoc al perfil de las universidades anglosajonas, y por ende también son esas las que ocupan siempre los primeros 20 lugares, ¿no? El Times Higher Education también es otro de los rankings que es
los más difundidos a nivel internacional, y ahí se muestran pues también lo que son sus indicadores de investigación y de docencia. Sustancialmente serían esas las dos, sobre todo la parte de investigación también es muy fuerte en este tipo de rankings, pero algún otro tipo de encuestas que desarrollan ellos entre la industria para conocer, para medir el nivel de la transferencia del conocimiento a través de los ingresos que las universidades reciben de la industria. Ese es otro de los elementos, digamos, nuevos en este tipo de clasificación de universidades. Hay otra empresa que se dedica a hacer los rankings, es la QS, es que ya no, ahí está. Esta es quizá también la que tiene ahorita en la actualidad el número de indicadores más complejos. No me voy a detener tampoco a platicar en cada uno de ellos, pero QS también es la organización que está trabajando quizá de manera más completa los rankings a nivel internacional. Una opinión importante del editor de Times Higher Education, una de las empresas que hace los rankings, es muy representativa del sentir de las limitaciones que tienen estas clasificaciones de universidades. Él dice que todos los rankings son poco precisos por definición. Conste que él trabaja en una empresa que se dedica a ello, y ya que reducen a las universidades y a sus distintas misiones y fortalezas a un solo número. Cualquiera que se guíe demasiado por los rankings corre el riesgo de perder muchos rincones de excelencia en áreas de conocimiento que no están incluidos en los rankings institucionales, o de perder de vista a las labores de la institución, como es el caso del compromiso social, que simplemente no se reflejan en ningún ranking. Eso no quiere decir que los rankings no son herramientas útiles, como dice Beatty. Lo son, siempre y cuando se tomen como guía y no como una verdad absoluta. Es una opinión importante, creo. Hay una referencia también de internacionalización a nivel mundial cuando se utilizan las acreditaciones internacionales. Las universidades que tienen acreditaciones internacionales suelen tener mayores facilidades para moverse en lo que es el escenario educativo a nivel internacional. Para ese tipo de acreditaciones pues existen, en el caso mexicano tenemos algunas referencias de acreditaciones, pero en el caso de Estados Unidos pues hay una experiencia muy grande en ese tema. Algunas universidades mexicanas, ahí las enlistamos, han recurrido a este tipo de acreditaciones de la SACS, por ejemplo, para poder moverse con mayor facilidad en el escenario internacional. Sí les ha ayudado, la experiencia que nos han compartido ellos es de que sí les ha ayudado bastante a recibir estudiantes del extranjero, y a que los estudiantes extranjeros que estudian en sus universidades, en esas universidades mexicanas, se les reconozcan esos estudios con mayor facilidad en su institución de origen. Ejemplos de organismos acreditadores en México, pues ahí está una lista de los programas de los organismos que acreditan en México programas, pero también hay diferentes organismos acreditadores de profesiones a nivel internacional. Otros referentes de calidad, ahí ya no me detengo más. Hay diferentes, los países, en este caso estos países que tenemos aquí listados, han construido de manera independiente o de manera autónoma o a través de sus gobiernos o de sus asociaciones de universidades, tienen digamos en esos espacios, en sus países existen estos referentes de calidad que no necesariamente pasan por los rankings y que en ocasiones pues también permiten conocer lo que son la calidad de los posgrados, de las licenciaturas en esos países, y estos son referentes ajenos a estos rankings que suelen ser utilizados ya de manera indiscriminada.
Por último, me referiré a cuáles son los pros y contras de la internacionalización. Bueno, les mencionaré desde la National Science Foundation en Estados Unidos se han definido una serie de elementos como positivos y negativos. Son los que ellos, como una organización de promoción del desarrollo de la ciencia, han detectado, y ahí los tenemos enlistados. Aspectos positivos: hay un incentivo para mejorar capacidades, para mejorar tasa de retorno individual, los flujos de conocimiento y cooperación, los beneficios de retorno para los migrantes, beneficios al retorno de los migrantes. Y hay aspectos negativos como la fuga de cerebros, la pérdida de competitividad de los países de los que se van esos cerebros, y también en ocasiones hay agendas de internacionalización que no reflejan las prioridades nacionales. Y ahí están otros elementos también para los países receptores, como aspectos positivos y aspectos negativos. Todo, no es un fenómeno, digamos, que por sus bondades compensa a todo mundo. Hay algunos mitos de la internacionalización, tampoco me detendré más en ellos, solamente están ahí enunciados. Esto ya no me va a alcanzar para meterme con detalle en ello. Bueno, pues me quedo ahí. Ya creo que podríamos mencionar solamente ya por último estos retos de la internacionalización, la necesidad de fomentar la transferencia del conocimiento, el convencimiento de los actores que participan en ello, generar una mayor iniciativa, una mayor eficiencia en los programas de cooperación que se están desarrollando a nivel mundial, establecer criterios de movilidad más exigentes para los estudiantes, para los profesores, y el enfoque de la internacionalización en lo que son las necesidades nacionales, las prioridades en materia de cuestiones nacionales, ¿no?, de problemas sociales y de problemas socioeconómicos del país. Enfocar la cooperación en ello. Sería así, a grandes rasgos, lo que les puedo comentar. Muchas gracias por su atención.